Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.13, la Carta de Jamaica. En septiembre de 1815, Bolívar se sentó a escribir una carta. En ese momento aún vivía en Kingston, Jamaica, viviendo alquilado por una casera que le resultaba insoportable. En el curso de su extensa correspondencia durante esos meses en el exilio, le llegó una carta de un inglés que vivía en el otro lado de Jamaica, llamado Henry Cullen. Cullen sentía curiosidad por Hispanoamérica, por su historia, el rumbo de los movimientos independentistas y cuáles eran sus expectativas futuras. Y Bolívar utilizó esta petición de Cullen como punto de partida para un tratado general sobre el tema, haciendo uso de toda su formación histórica, que a estas alturas ya era considerable. Bolívar examinó Sudamérica y redactó sus reflexiones. Durante la década siguiente, la Carta de Jamaica solo fue conocida por los liberales británicos y algunos exiliados hispanoamericanos, pero con el tiempo sería redescubierta y traducida al español, convirtiéndose en una pieza clave para entender a Simón Bolívar y la época en la que vivió. Así que vamos a empezar repasando la Carta de Jamaica, para luego utilizarla como base para hablar de dos regiones en particular que están a punto de ser muy importantes para la siguiente fase de la independencia hispanoamericana, que son el Río de la Plata y Chile. Ya que hoy vamos a presentar a dos personajes claves en la historia, José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Bolívar comenzó su carta felicitando al señor Cullen por el apropiado grado de hostilidad que éste mostraba por los españoles. Bolívar estaba de acuerdo en que eran lo peor, una desnaturalizada madrastra que reinaba tiránicamente sobre los oprimidos americanos. Y en particular, Bolívar les culpaba ahora de mantener a los americanos en un estado de infantilismo político. Gobernados por el despotismo peninsular, a los americanos se les habían negado los hábitos del gobierno participativo. Esta falta de una ética republicana practicada fue la fuente de la desunión hispanoamericana y la razón por la que Bolívar seguiría siendo un fuerte centralista durante toda su vida. Como ya había dicho en el Manifiesto de Cartagena, los estados emergentes necesitaban una mano central fuerte, especialmente cuando se trataba de gobernar un cuerpo ciudadano que acababa de salir de la sombra tiránica del despotismo español. Tras regañar debidamente a los españoles, Bolívar pasó a trazar el curso de los acontecimientos tras las abdicaciones de Bayona, intentando explicar la respuesta americana al caos en Europa y cómo desembocó en movimientos autonomistas, que culminaron con todas esas declaraciones de independencia en 1810. Pero Bolívar ya escribía 5 años después de aquellos días embriagadores en los que todo era emocionante y romántico. Es decir, estamos en septiembre de 1815 y el propio Bolívar ha sido ya 3 veces exiliado. Venezuela yace en ruinas tras una guerra a muerte. La enorme armada de Pablo Morillo asedia Cartagena. El rey Fernando ha sido restaurado en el trono español, tras lo cual todo parecía indicar el fin de la independencia hispanoamericana. Así que cuando Bolívar dirigió su atención al futuro, se podría pensar que se sumiría en el pesimismo. Pero si hay algo que Bolívar no era, era un pesimista. Podía ser un realista cínico, podía ser un asesino a sangre fría, pero nunca iba a ser un pesimista. El compromiso optimista de Bolívar con la independencia era inquebrantable, porque consideraba que la independencia era ahora inevitable. Como explicó al señor Cullen, Bolívar argumentó que el hecho mismo de que hubiera un conflicto armado ya había hecho imposible la reconciliación futura, que si los españoles reconquistaban las Américas, todo el asunto simplemente se repetiría de nuevo una generación más tarde. A los ojos de Bolívar, los lazos ya estaban cortados. Era solo cuestión de cuándo los demás se darían cuenta de la realidad. Así que cuando se puso a estudiar el futuro curso de la América Española, Bolívar escribió bajo el supuesto de que al final ganaría la independencia.
Y aunque seguiría siendo un comprometido centralista de los grandes estados, a estas alturas también estaba de acuerdo en que la América española no se convertiría en 4 grandes países que se ajustaran aproximadamente a los antiguos virreinatos, sino más bien algo así como 15 o 17 nuevas naciones, lo que se aproxima notablemente a lo que acabó ocurriendo en realidad. En cuanto a Nueva Granada y Venezuela, bueno, ya pueden imaginarse lo que Bolívar pensaba. Incluso después de haber sido expulsado de ambos países y ver muy pocas pruebas de su solidaridad mutua, Bolívar seguía creyendo que al final se unirían en una nueva nación llamada Colombia, que esta nación sería gobernada por un sistema de estilo británico, con un Senado, una Cámara de Comunes y un Ejecutivo vitalicio. Bolívar, republicano centralista hasta la médula, no podía imaginarse otra cosa que la Gran Colombia. Al final se equivocó en su predicción, pero nos va a llevar todo el resto de esta serie a explicar exactamente por qué. Bolívar tampoco acertó con su predicción para el vecino Istmo de Panamá. Predijo que las provincias del Istmo, tan al norte como Guatemala, se unirían en una sola confederación y que ésta capitalizaría su control de las importantísimas líneas comerciales entre los océanos Atlántico y Pacífico. Bolívar predijo que un día se plantaría entre los 2 grandes océanos una ciudad tan grande como Constantinopla. Pero ni la Confederación ni Panamástinopla llegaron a hacerse realidad. Más acertado estuvo con respecto a Nueva España, de la que escribió: por razones de geografía, riqueza, población y carácter, imagino que los mexicanos intentarán inicialmente establecer una república representativa, concediendo grandes poderes al Ejecutivo y concentrándolos en un solo individuo que, si desempeña sus funciones de forma adecuada y justa, es casi seguro que mantendrá su autoridad de por vida. Pero también llegó a decir que si el partido gobernante es militar o aristocrático, es probable que exija una monarquía que al principio será limitada y constitucional, pero que inevitablemente se deteriorará hasta convertirse en absolutismo. La verdad, esto se parece mucho a lo que terminó ocurriendo en México. Por razones de tiempo, no vamos a explayarnos demasiado sobre Nueva España en esta serie. Así que eso nos lleva al sur de Sudamérica, sobre el que Bolívar admitió que la falta de información obstaculizaba su juicio, pero por suerte no compartimos su ignorancia, porque sabemos todo lo que pasó, y por lo tanto el resto del episodio de hoy vamos a desviarnos de la Carta de Jamaica y lanzarnos de frente hacia el Río de la Plata y luego Chile, para luego ver si las predicciones de Bolívar se sostienen. Pero lo más importante, para tener una base sólida a medida que entramos en la siguiente fase de la independencia española de América, que va a ser definida por una gran doble invasión de Perú, cuando Simón Bolívar marche desde Nueva Granada y José de San Martín marche desde Chile. La última vez que mencioné el Río de la Plata fue casi al principio del episodio 5.8, cuando dije que la caída de Sevilla en 1810 desencadenó la Revolución de Mayo, que dio lugar a una peligrosa lucha por el poder que enfrentó a todos contra todos. Y en ese momento también dije que era un lío en el que no íbamos a meternos, pero ahora es el momento de meternos en ese lío. Ahora, la última vez que hablamos a fondo sobre el Río de la Plata fue en el episodio 5.5, cuando discutimos las invasiones británicas de 1806 y 1807. Y si se acuerdan, el héroe de esa crisis había sido el mercenario francés Santiago de Liniers. Liniers había sido tan eficaz que el Cabildo de Buenos Aires depuso al virrey en ejercicio y ascendió a Liniers a virrey interino. Y luego permaneció como virrey interino incluso durante las abdicaciones de Bayona, aunque tuvo que demostrar suficientemente su hostilidad a los Bonaparte. Durante sus 2 años en el poder, Liniers abrió Buenos Aires al libre comercio y utilizó los derechos de aduana para pagar los salarios de 8.000 milicianos ahora en armas, que estaban bien entrenados, organizados y formados casi en su totalidad por las clases bajas mestizas. Pero en 1809 la Junta Central se encargó de nombrar un nuevo virrey
para reemplazar a Liniers, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y cuando Cisneros llegó, Liniers cedió su cargo. Sin embargo, actuando en favor de los comerciantes gaditanos que querían mantener su monopolio, Cisneros rápidamente socavó su propia autoridad cuando puso fin al libre comercio en Buenos Aires. Esto no solo enfureció a los comerciantes y a los intelectuales liberales, sino que también cerró los ingresos aduaneros que Liniers había estado utilizando para pagar a la milicia, por lo que Cisneros estaba en la cuerda floja cuando Buenos Aires se enteró de la caída de Sevilla a finales de mayo de 1810. Cisneros y las autoridades virreinales trataron de manejar la situación, pero una alianza entre milicianos descontentos e intelectuales radicales exigió una junta abierta del Cabildo de Buenos Aires para discutir la respuesta de la ciudad ante la crisis. Tras días de acalorado debate, este cabildo abierto votó el 25 de mayo de 1810 la creación de una junta independiente. Así que el virrey Cisneros fue depuesto y embarcado rumbo a las Islas Canarias, junto con otros peninsulares que la junta consideró insuficientemente patriotas. La Junta de Buenos Aires invitó entonces a todas las demás provincias del Río de la Plata a enviar delegados para formar parte del gobierno. Pero ya probablemente sepan lo que va a pasar. Las demás provincias rechazaron recibir órdenes de la metrópolis. Las otras grandes ciudades del virreinato, Montevideo, Asunción, Chuquisaca, rechazaron la oferta de Buenos Aires. Y aquí nos encontramos algunas de las divisiones básicas que ayudarán a convertir los 4 virreinatos en 15 o 17 nuevas naciones. Que si se fijan, las 3 ciudades que nombré son las futuras capitales de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Así que vamos por partes, como Jack el Destripador. La ciudad de Montevideo siempre fue el rival más importante de Buenos Aires. Las 2 ciudades se encontraban en orillas opuestas del gran estuario del Río de la Plata. Y desde sus primeros días habían competido por el comercio, el poder y la riqueza de la zona. Si Buenos Aires decía blanco, Montevideo decía negro. Así que 2 días después de recibir una invitación para unirse a la Junta de Buenos Aires, los líderes de Montevideo se reunieron y declararon su lealtad a la regencia. Por si fuera poco, el gobernador peninsular de la ciudad, Francisco Javier de Elío, se enteró de que Cisneros había sido depuesto y se declaró nuevo virrey del Río de la Plata. Pero Montevideo no era la única ciudad que mantenía las distancias con Buenos Aires. En el interior de la ciudad de Asunción, el futuro país de Buenos Aires tenía sus propios intereses en los que pensar. Sus pequeñas manufacturas y su ganadería y textiles abastecían de bienes y servicios a las provincias del Alto Perú, quienes eran ricos en plata. Y la mayor amenaza a la que se enfrentaba Paraguay eran los liberales de la costa declarando un libre comercio, porque la avalancha de productos baratos procedentes de España y Gran Bretaña desplazaría, y alerta de spoiler, terminó desplazando, a los operadores locales. Así que cuando llegó la noticia de la caída de Sevilla, Asunción convocó su propia junta, en lugar de enviar delegados a Buenos Aires. La Junta de Asunción pronto caería bajo la influencia de uno de los pocos hombres bien educados de la región, José Gaspar Rodríguez de Francia, a quien todos llamaban Doctor Francia. Y aquí tenemos la pieza clave que diferencia a Paraguay de los demás, porque en el transcurso de los años siguientes, el Doctor Francia pasará de ser miembro de la Junta, a presidente de Asunción durante 5 años, luego a presidente vitalicio de Asunción y finalmente a dictador supremo y perpetuo de Paraguay. Y luego simplemente se queda allí hasta su muerte. El Doctor Francia gobernará Paraguay hasta 1840, gobernando con mano fuerte y bastante brutal en los últimos años. El Paraguay del Doctor Francia mantendría durante los siguientes 30 años una estabilidad política a la que ningún otro país de Sudamérica se acercaría. Pero Paraguay era una excepción. Y
Con Montevideo instantáneamente decantándose por la regencia, los pibes de Buenos Aires centraron su atención en asegurarse de que el Alto Perú, es decir, la futura Bolivia, permanecieran en su órbita, porque allí era donde estaba la plata. Ahora bien, después del primer grito libertario en 1809, la capital de Chuquisaca había vuelto a caer bajo el manto realista. Así que en el verano de 1810, Buenos Aires envió una expedición armada para reafirmar el control patriótico. Y esta expedición era una mezcla de oficiales políticos y fuerzas militares, que debían difundir los decretos del gobierno de Buenos Aires y hacer las reformas que fueran necesarias a la estructura política existente. Pero incluso antes de llegar al Alto Perú, esta expedición se encontró bloqueada por una pequeña contrarrevolución que había estallado en la ciudad de Córdoba. Esta revuelta estaba siendo liderada por el anterior virrey, Santiago Liniers. Las fuerzas de la Junta atacaron y en la batalla que siguió Liniers fue capturado y luego ejecutado. Lo que fue una decisión muy impopular porque Liniers seguía siendo el héroe de las invasiones británicas y la mayoría de las compañías de milicias se habían formado bajo sus auspicios, por lo que matarlo no les ganó amigos a Buenos Aires. Y las cosas no mejoraron para la expedición cuando finalmente llegaron al Alto Perú. Desalojaron con éxito a las pocas guarniciones realistas de los alrededores, pero luego comenzaron a imponer todo tipo de reformas revolucionarias que los lugareños realmente no apreciaban, especialmente porque la expedición era notablemente laica y tenía muy poco respeto por la Iglesia Católica tradicional. Así que si el objetivo de la expedición era poner al Alto Perú bajo el control de Buenos Aires, pues la misión fracasó estrepitosamente y todos serían expulsados en unos pocos meses. Mientras tanto, en la costa, el autoproclamado virrey Elío fue confirmado en su nuevo cargo por las Cortes de Cádiz y en febrero de 1811 declaró la guerra a los rebeldes de Buenos Aires, pero encontró poco apoyo fuera de la ciudad de Montevideo, porque en el campo de la banda oriental, los vaqueros, rancheros y pequeños agricultores se rebelaron contra el dominio español y se unieron en torno a un general patriota llamado José Artigas. Artigas era un poco como Bolívar, heredero de una rica familia de ganaderos, recibió una educación formal elitesca, pero también se crió entre los rústicos gauchos que dirigían las haciendas de su familia. Artigas estaba de vuelta en España cuando se produjeron las abdicaciones de Bayona y luego sirvió en el ejército español durante las primeras fases de la Guerra Peninsular y, de hecho, acababa de regresar a su país en vísperas de la Revolución de Mayo en 1810. Artigas permaneció inicialmente en el ejército español, pero desertó cuando el virrey Elío le declaró la guerra a Buenos Aires. Ofreciendo sus servicios a Buenos Aires, Artigas fue nombrado coronel y entonces se puso a trabajar reclutando entre los rancheros y los gauchos. Y pronto tuvo una fuerza grande e intensamente leal detrás de él. En el verano de 1811, este ejército de gauchos se unió a las fuerzas milicianas de Buenos Aires para sitiar Montevideo. Pero había un pequeño problema, que es que los patriotas no tenían flota, y mientras que no la tuvieran, Montevideo podría simplemente ser reabastecida de forma indefinida. Pero el asedio hizo que el virrey Elío se volviera hacia el norte y pidiera ayuda a la reina Carlota de Portugal, que seguía siendo el único miembro de la familia real borbónica libre de las garras de Napoleón, y que llevaba mucho tiempo intentando, aunque con poco éxito, convertirse en la soberana reconocida de los huérfanos americanos. Con Montevideo sitiada, tenía ahora una oportunidad de oro para hacer avanzar los intereses portugueses al sur de la frontera brasileña. Así que no solo empeñó literalmente joyas de la corona para mantener abastecida Montevideo, sino que empezó a reunir una expedición armada propia para ayudar a aliviarla. La noticia de que los portugueses podían estar metiéndose en el lío era solo la última mala noticia en un año de malas noticias para Buenos Aires.
Habían enviado una pequeña fuerza a Asunción, pero fue repelida por los paraguayos en marzo de 1811. Luego se enteraron de que en el Alto Perú, el líder de la fuerza expedicionaria de las juntas se le había metido en la cabeza seguir marchando hasta Lima. Pero en lugar de eso fueron bloqueados en las montañas y derrotados en junio de 1811. Esta derrota dispersó a las fuerzas de las juntas y permitió a los realistas retomar el Alto Perú. Y a medida que se acumulaban estas derrotas militares y crecía el descontento con la junta, los radicales dentro de Buenos Aires dieron un golpe de Estado. Ante la amenaza de Portugal, un rápido levantamiento en septiembre de 1811 derrocó a los dirigentes y estableció un nuevo triunvirato de 3 hombres, con la junta reducida a un mero poder legislativo. Temiendo un colapso total si los portugueses entraban en la lucha, el nuevo triunvirato firmó un armisticio con el virrey Elío, que reconocía nominalmente su autoridad sin reconocerla realmente. La cosa es que dejaron a José Artigas por fuera. Apartado de las negociaciones por ambas partes, Artigas y sus seguidores estaban ahora expuestos a las represalias de Brasil o Montevideo, desencadenando uno de los acontecimientos más famosos en la historia rioplatense, el Éxodo Oriental. En octubre de 1811, Artigas condujo una enorme caravana de carretas cubiertas hacia el interior. Familias y comunidades enteras fueron reubicadas en la orilla oeste del río Uruguay. Allí, Artigas y su gente se reagruparían lejos del alcance de los portugueses, de Montevideo o de Buenos Aires, y ninguno de los cuales confiaban ahora. Pero aunque se habían visto obligados a reconocer al virrey, los que dirigían Buenos Aires eran ahora más liberales que nunca. Y el mandamás del nuevo triunvirato no sería uno de los triunviros, sino su secretario, Bernardino Rivadavia. Acólito absoluto de la Ilustración, Rivadavia unió las nuevas políticas reformistas liberales con el viejo despotismo ilustrado, imaginando todo el virreinato del Río de la Plata bajo la jurisdicción de un gobierno reformista agresivamente liberal con sede en Buenos Aires. Libre comercio, educación extensiva, respeto por los derechos de propiedad y los derechos civiles, es decir, el combo completo. Todo ello a realizar sin pedir perdón ni permiso. En diciembre de 1811, la antigua junta intentó dar un golpe de Estado contra la creciente tiranía del triunvirato de Rivadavia, pero fracasó y fue salvajemente reprimida, tras lo cual se disolvió la Junta Nacional. Unas semanas más tarde, en enero de 1812, el triunvirato ordenó a todas las juntas provinciales que cesaran sus operaciones de inmediato y reanudaron el asedio de Montevideo. Pero, sin una armada, toda la operación estaba básicamente condenada al fracaso. Así que esa era la situación militar y política en marzo de 1812, cuando llegó uno de los oficiales criollos de mayor rango en el ejército español, José de San Martín. La única persona que rivaliza en importancia con Simón Bolívar en el panorama de la independencia hispanoamericana es José de San Martín. Lo mencioné por primera vez cuando hablamos de los primeros días de la Guerra Peninsular, porque luchó en dicha guerra y estuvo en la batalla de Bailén. José de San Martín nació en la ciudad interior de Yapeyú, donde su padre era administrador provincial. Pero la familia se trasladó a Buenos Aires cuando el pequeño José tenía apenas 3 años, antes de volver a España, donde San Martín viviría desde los 7 años hasta su, entre comillas, regreso a casa, al Río de la Plata, como desertor del ejército español a los 33 años, más de 25 años después. Una vez en España, San Martín y sus hermanos se alistaron en el ejército, y todos tuvieron un ascenso similar. Unos años mayor que Pablo Morillo, San Martín ingresó en los cadetes en 1789, a la edad de 11 años, y sirvió en las guerras de la Revolución Francesa, siendo capturado por los británicos en 1798. San Martín estaba todavía en el ejército español en 1808, cuando cayeron las abdicaciones de Bayona,
Estaba sirviendo como comandante de guardia en Cádiz y fue incapaz de detener el ataque de una turba a los barcos franceses anclados en el puerto. Un ataque que dejó a su amigo y oficial al mando muerto. San Martín nunca va a ser un radical populista. Él siempre va a ser bastante conservador en sus inclinaciones políticas. Pero bueno, después de la invasión francesa, San Martín se unió al ejército patriota español en 1808 como teniente y, como he mencionado, fue ascendido a coronel por su valor en la batalla de Bailén. En 1810, San Martín era ya general adjunto, ayudando a dirigir el ejército de Cataluña, y era de hecho uno de los oficiales criollos de más alto rango en el ejército español en ese momento. Pero los desastres de principios de 1810 parecían haber dirigido la atención de San Martín de vuelta al Río de la Plata. El ejército español había sido aplastado y Sevilla había caído. Seguramente San Martín pensaría: ¿cuánto tiempo más puede durar la regencia contra el poderío de la Francia napoleónica? Así que después de 1810, San Martín siguió de uniforme, pero también entró en contacto con varios agentes británicos en Cádiz y con miembros liberales de la Logia Lautaro, un grupo masónico revolucionario el cual fue fundado por Miranda, que tenía una sede en Cádiz. El 14 de septiembre de 1811, San Martín utilizó un pasaporte falsificado por los británicos para cruzar a Londres, bajo un nombre falso. Tras 22 años de servicio, José de San Martín desertó. Llegó a Londres sin dinero y sin amigos, pero como todos los sudamericanos sin dinero y sin amigos que llegaban a Londres, San Martín fue acogido en la casa de Francisco de Miranda, en la calle Grafton. Cuando San Martín llegó, a finales de 1811, el propio Miranda ya había partido hacia su destino en Venezuela, pero el intelectual revolucionario Andrés Bello aún vivía allí. Y aunque el viejo precursor se había ido para no volver jamás, San Martín encontró un hogar que le apoyaba en Grafton Street. Andrés Bello lo incorporó a la Gran Logia de Miranda y también en ese hogar conoció y entabló amistad con otro joven oficial criollo disidente, llamado Carlos María de Alvear. Ambos discutieron planes para el futuro del Río de la Plata y al cabo de unos meses, San Martín consiguió pasaje de regreso a Buenos Aires y partió, con Alvear siguiéndolo de cerca. Así que su llegada a Buenos Aires en marzo de 1812, San Martín fue recibido con entusiasmo e incorporado al bando patriota. Después de todo, había sido general adjunto del ejército español, que no es poca cosa. Pero San Martín no era un sujeto pasivo esperando ser utilizado. Inmediatamente fundó una rama de la logia masónica Lautaro, con la que creó una red de líderes con ideas afines. Y probablemente la más importante de sus filosofías compartidas era que creían que solo un frente panamericano unido contra los españoles aseguraría su independencia colectiva. Esto los haría aliados naturales de los bolivarianos en el norte. Y no debió pasar mucho tiempo antes de que San Martín comenzara a planear su invasión a Perú. San Martín siempre vio a largo plazo y consideraba que sacar a los realistas de Lima era esencial para la seguridad de Sudamérica. Pero por el momento se centró en las simples defensas contra las incursiones de los realistas procedentes del Alto Perú. Y los agradecidos dirigentes de Buenos Aires encargaron a San Martín la reorganización de sus fuerzas armadas, que no habían tenido un buen desempeño en el campo de batalla desde la Revolución de Mayo. Así que mientras San Martín se ponía manos a la obra para organizar el ejército y ganarse su lealtad, llegó su hermano masón Carlos María de Alvear y se puso manos a la obra para tumbar el triunvirato. A mediados de 1812, un popular general patriota fue considerado enemigo del régimen y ejecutado, junto con 40 de sus oficiales superiores, lo que muchos consideraron injusto y cruel. Tras un verano maniobrando en la sombra, San Martín, Alvear y sus hermanos masones entraron en acción en octubre de 1812. Obligaron al triunvirato a renunciar y destituyeron a Rivadavia de su cargo. Luego orquestaron la formación de un segundo triunvirato
con la mayoría siendo marionetas ocupando los 3 cargos. Entonces San Martín se quedó con el ejército, mientras que Alvear permaneció detrás de cámara como secretario permanente del triunvirato. El segundo triunvirato convocó entonces a un congreso del Río de la Plata para principios de 1813, pero aún así encontraron pocos interesados. Montevideo simplemente los ignoró, al igual que José Artigas, el doctor Francia y los paraguayos, y luego todo el mundo en el Alto Perú. Ahora bien, en mayo de 1813, Buenos Aires envió una segunda expedición al Alto Perú que pudo reocupar temporalmente la región. Pero a finales de año, todo eran malas noticias para Buenos Aires de nuevo. En septiembre, Montevideo recibió unos muy necesitados refuerzos peninsulares y luego en noviembre esa segunda expedición al Alto Perú también fue expulsada. Así, el estancamiento que ahora se estaba estableciendo en el Río de la Plata se mantuvo hasta 1814. A principios de ese año, el segundo triunvirato dio paso a un solo dictador supremo, un tipo llamado Gervasio Antonio de Posadas. Pero la verdad es que no es muy importante porque él es solo una marioneta de Alvear, quien ahora había ascendido a comandante en jefe del ejército y era el poder detrás del trono. Ahora, durante este pequeño cambio de gobierno, San Martín tomó lo que parecía ser un descenso, asumiendo la gobernación de la provincia fronteriza de Cuyo, pero esto era solo la preparación para el plan maestro de San Martín. Creyendo fervientemente que Lima debía ser capturada y determinando que el camino a través del Alto Perú era demasiado difícil, San Martín ahora planeaba cruzar los Andes hacia Chile y luego hacia el norte por la costa. Y casualmente, la provincia de Cuyo limitaba con Chile. De vuelta en la costa atlántica, Buenos Aires finalmente salió victoriosa en su lucha con Montevideo. Contrataron a un desertor inglés de la Royal Navy para que les construyera una pequeña armada. Y en junio de 1814, esta pequeña flota derrotó a la armada española que custodiaba el puerto de Montevideo. Por lo que finalmente, rodeada tanto por tierra como por mar, Montevideo se vio obligada a capitular y ponerse bajo el control de esos desgraciados de Buenos Aires. Ahora bien, durante todo este segundo asedio, José Artigas y su gente nunca habían salido del otro lado del río Uruguay y por lo tanto no tomaron parte en la victoria. Pero una vez que Buenos Aires había tomado Montevideo, José Artigas salió y dijo: denme el control de la ciudad, porque yo soy el único líder nativo patriota de la banda oriental. Y Buenos Aires trató de ignorar a Artigas y mantener la ciudad bajo su propia jurisdicción directa, pero incluso los aliados que tenían en Montevideo no querían un gobierno de Buenos Aires. Así que los argentinos se retiraron y se dieron el control de la ciudad a José Artigas, quien entró triunfalmente en el verano de 1814. Artigas entonces inauguró una política ampliamente liberal que promovió específicamente a los ganaderos mestizos sobre la élite criolla de la ciudad. Y, por cierto, también abolió la esclavitud. Antes de pasar la página con el Río de la Plata, tenemos que hablar de un pequeño cambio más de liderazgo de Buenos Aires, porque en enero de 1815 Posadas renuncia y Alvear finalmente entra en escena como dictador supremo del Río de la Plata. Pero su gobierno fue inmediatamente impopular, ya sin control sobre Uruguay o Paraguay o el Alto Perú. Incluso ciudades dentro de lo que hoy es Argentina, como Córdoba y Santa Fe, ahora también se rebelaron. Incluso su hermano masón y aliado, San Martín, no pudo ofrecerle mucho apoyo, ya que estaba inmerso en sus planes de invadir Chile. Así, el 15 de abril de 1815, Alvear renunció en favor de otro militar. Y esto es lo más actualizado que los acontecimientos iban a estar cuando Bolívar se puso a escribir su carta en Jamaica solo unos meses más tarde. Y aunque alegó ignorancia, Bolívar sabía lo suficiente como para predecir que Argentina sería gobernada por una dictadura militar centralizada que acabaría convirtiéndose en una oligarquía corrupta. Así que muy equivocado no estaba. Y aunque no puede haber estado al tanto de todos los detalles del Río de la Plata,
Para pasar de 4 virreinatos a 15 o 17 nuevas naciones, tiene que haber división en alguna parte. Y Bolívar nunca dio a entender que la cohesión del Río de la Plata se mantendría, ya que obviamente no había ninguna cohesión de la cual hablar. A partir de aquí, Bolívar dirigió su atención a Chile, en ese momento una provincia del sur del Virreinato del Perú, pero destinada a convertirse en una nación independiente. Y de Chile escribió: el reino de Chile está destinado, por la naturaleza de su geografía, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus habitantes, por el ejemplo de sus vecinos, a disfrutar de las bendiciones conferidas a las leyes justas y amables de la República. Si alguna república americana ha de perdurar, me inclino a creer que será Chile. Hablemos, pues, de Chile. Cuando un barco atravesaba las traicioneras aguas que rodean el Cabo de Hornos, al subir y rodear la costa del Pacífico, llegaría primero al sur de Chile y a la ciudad de Concepción. Luego, más arriba, se encontraría la capital chilena, Santiago. Y desde allí tardaría otras 2 semanas, más o menos, hasta llegar a Lima. Al estar en la parte baja de Sudamérica, Chile estaba protegido de los ataques extranjeros, a diferencia de los puertos del Caribe, que tenían que preocuparse constantemente de la llegada de franceses, británicos o estadounidenses. También estaba lo suficientemente alejado de Lima como para que Chile gozara de autonomía local, y había sido en su mayor parte una capitanía general autónoma, casi desde la época de los conquistadores. Poco cambió en Chile después de las abdicaciones de Bayona. El virrey de Perú se mantuvo, el capitán general de Chile se mantuvo, pero no fue así cuando cayó la Junta Suprema en 1810, porque el capitán general de Chile en ese momento resultaba ser una escoria que no le caía bien a nadie, y su respuesta a la noticia de que Sevilla había caído fue reprimir, como corresponde a una escoria que no le caía bien a nadie. Así que en julio de 1810, la audiencia de Santiago tomó la iniciativa de destituir a este odiado capitán general porque temían que sus impopulares tácticas desencadenasen una rebelión. La audiencia le sustituyó por un general octogenario llamado Mateo de Toro Zambrano, pero pocas semanas después recibieron 3 noticias simultáneamente. Primero, a pesar de la caída de Sevilla, se ha establecido una nueva regencia en España. Segundo, esa regencia ha nombrado un nuevo capitán general de Chile. Y tercero, los muchachos de Buenos Aires ya han rechazado la regencia con su pequeña revolución de mayo. Y esta última noticia desencadenó un movimiento patriótico de autogobierno en Chile. Y el 18 de septiembre de 1810, en un cabildo abierto en Santiago, acordaron formar una junta independiente con Zambrano como presidente. La junta chilena fue la más moderada y próspera de todas las sudamericanas. Mantuvo escrupulosamente su lealtad a Fernando, describiendo cada uno de sus movimientos a sus hermanos de Cádiz y Buenos Aires y Lima, jurando hasta la saciedad que no eran separatistas republicanos, sino leales súbditos del imperio. Pero dicho esto, también se prepararon prudentemente para una inevitable expedición desde Lima, para traerlos de vuelta al redil virreinal oficial. Pero la unidad y prosperidad de la Junta chilena enmascaraban rivalidades regionales, concretamente la rivalidad entre Santiago en el norte y Concepción en el sur. Como capital de Chile, Santiago tendía a ser más elitista y conservadora, mientras que los de Concepción tendían a ser más liberales y radicales. Dentro de la Junta, esto se tradujo a una lucha entre Juan Martínez de Rosas, en Concepción, y José Miguel Carrera, en Santiago. Y Carrera va a ser particularmente importante. Este es un joven criollo rico recién llegado del servicio militar en España. En diciembre de 1810, la Junta convocó un Congreso General en Santiago para redactar una constitución. Pero cuando este Congreso se reunió, lo primero que intentaron hacer fue asumir la autoridad sobre la Junta y reducirla a un débil poder ejecutivo. Pero una alianza temporal entre Rosas y Carrera lanzó un golpe el 4 de septiembre de 1811.
Depuraron el Congreso de moderados y crearon un nuevo ejecutivo de 5 hombres. A raíz de este golpe, Concepción se adelantó y formó su propia junta el 15 de noviembre para proteger sus propios intereses. Lo que fue inteligente, porque 2 meses después, Carrera se hizo con el poder, disolvió el Congreso General sin consultar a sus colegas y dado esto, bajo el liderazgo de Rosas, Concepción se negó a reconocer la autoridad de Carrera y se rebeló. Todo el año 1812 fue entonces básicamente Carrera pretendiendo negociar con Concepción, pero en realidad lo que estaba haciendo era bloquear al sur, impidiendo que todo el tráfico de Lima y puntos más allá hacia el norte llegaran al sur de Chile. Con esto Carrera podía permitirse el lujo de esperar a que sus rivales se quedaran sin provisiones. La economía del sur se hundió bajo el bloqueo y en julio de 1812 Rosas fue depuesto y enviado al exilio. La guerra civil parecía el final inevitable del conflicto, pero entonces ambos bandos tuvieron un golpe de suerte. El tan esperado ejército invasor de Perú finalmente llegó en marzo de 1813, así que en lugar de luchar entre sí, los chilenos se unieron para luchar contra los invasores. Y ahora, lejos de ser conquistados, están más unidos que nunca. Ups. Fue el desembarco de los peruanos en marzo de 1813 el que dio protagonismo a un hombre que sería muy importante, Bernardo O'Higgins. Lo que Bolívar es a Venezuela, Artigas a Uruguay y San Martín a Argentina, Bernardo O'Higgins es a Chile. Pero bueno, antes que nada es un nombre raro, ¿no? O'Higgins. No es que sea un nombre muy latino. Y claro, es que el padre de Bernardo era irlandés. Los católicos irlandeses llevaban mucho tiempo buscando un traslado próspero a la América española, donde eran tratados como ciudadanos en pleno derecho que podían ejercer libremente su religión, a diferencia de la vida bajo el dominio británico. Así fue como Ambrosio O'Higgins se puso al servicio del Imperio Español y emigró a Chile en 1766. Trabajó primero como ingeniero y luego se incorporó al ejército español, con el grado de coronel en 1777. Al año siguiente, el coronel O'Higgins tuvo una aventura con la hija de 18 años de una familia adinerada del sur de Chile, de la que nació un hijo ilegítimo, el pequeño Bernardo. Su nacimiento fue un escándalo. Bernardo fue entregado discretamente a unos padres adoptivos concertados y el coronel O'Higgins volvió a su carrera, que estaba a punto de despegar a lo alto. Pero aunque Ambrosio O'Higgins no reconociera a su hijo, se aseguró de que el niño contara con todo lo necesario. Bernardo fue criado primero por unos padres adoptivos y más tarde por un amigo lejano de su padre. Y su padre se estaba convirtiendo en un hombre muy poderoso. Fue ascendido primero a general y luego a intendente de Santiago, en su camino a la Capitanía General de Chile, a la que fue ascendido en 1788. Es decir, estaba tan solo a un escalón por debajo del propio virrey. Con el tiempo Bernardo supo quién era su padre y, aunque no se conocieron, mantuvieron una correspondencia a distancia. A los 15 años Bernardo fue enviado a Lima para recibir una educación de alto nivel antes de ser reenviado a Europa para completar sus estudios. Pero hay muchas sospechas de que Ambrosio quería tener a su hijo bastardo al otro lado del mundo, mientras él hacía su jugada por el virreinato. Así que Bernardo O'Higgins, de 17 años, desembarcó primero en España, pero rápidamente fue desviado a Inglaterra, donde fijó su residencia con una familia de clase media alta en Richmond. Se suponía que Bernardo tenía una asignación de 300 libras al año para vivir, pero los gestores locales que administraban el dinero en fideicomiso para su padre se quedaban con la mayor parte. Bernardo escribió a su padre quejándose de todo esto, pero nunca recibió respuesta. Ambrosio estaba probablemente demasiado ocupado, habiendo ganado su gran premio, porque en 1796 el irlandés Ambrosio O'Higgins se convirtió en virrey de Perú, con su padre convertido en uno de los hombres más poderosos del hemisferio occidental.
Bernardo fue básicamente olvidado e ignorado. Sus amigos y familia anfitriona tuvieron que hacer colectas solo para mantenerlo alimentado. Y dadas las circunstancias solitarias y de rechazo, era natural que Bernardo Higgins gravitara hacia la casa de Grafton Street en Londres. Y era natural que Francisco de Miranda gravitara hacia O'Higgins. Miranda estaba muy bien informado y sabía exactamente quién era ese joven. Y lo que es más importante, quién era su padre. Así que Miranda terminó siendo el tutor de Bernardo en matemáticas. Y pronto pasó a la historia, la política y la literatura. Y O'Higgins se convirtió en el discípulo más destacado de Miranda. Los otros libertadores hispanoamericanos, como Bolívar y San Martín, tuvieron sus propias relaciones complicadas con Miranda. Pero para O'Higgins se trataba claramente de una relación de maestro y alumno. O'Higgins fue uno de los primeros iniciados en la logia Gran Reunión y siguió siendo una presencia constante al lado de Miranda en Grafton Street hasta que el destino llevó a Miranda a partir de Londres hacia España en 1798. Obligado a residir en Cádiz, el pobre Bernardo Higgins se convirtió en un empleado no remunerado al servicio de su tutor. Un tutor que no estaba nada contento de hacerse cargo del hijo bastardo del virrey de Perú. O'Higgins intentó alistarse en la marina, pero su condición de ilegítimo se lo impidió. Luego pensó en huir, pero los británicos lo tenían todo bloqueado. Finales de 1800, Bernardo contrajo fiebre amarilla y estuvo a punto de morir. Y de paso, a principios de 1801, Bernardo Higgins quedó casi en la indigencia. Su conexión con el traidor Miranda se había filtrado a su padre. Y a principios de 1801, Ambrosio Higgins sufre una hemorragia cerebral casi mortal, tras lo cual redacta un Nuevo Testamento en el que desheredaba deliberadamente a Bernardo. Pero las súplicas de última hora de alguien en nombre de Bernardo, no sabemos quién, hicieron cambiar de opinión a Ambrosio, que finalmente reconoció a Bernardo como su hijo y le dejó el control de una pequeña propiedad. Así pues, en 1802, Bernardo Higgins regresa a Chile y pasó los siguientes 8 años centrado en su hacienda, principalmente viñedos y ganado, y de vez en cuando tocando la política local. Pero durante todo este periodo fue también un activo masón revolucionario y un acólito del sueño independentista de Miranda. Así que desde las abdicaciones de Bayona en adelante, O'Higgins siempre estará cerca de la vanguardia junto con algunos de sus compañeros radicales sureños. O'Higgins fue nombrado funcionario menor en el gobierno de la Junta tras la independencia en 1810, pero dimitió en protesta por la toma unilateral del poder por parte de José Miguel Carrera. Sin embargo, la llegada de los peruanos en marzo de 1813 cambió el cálculo político de todos. Como he dicho, los chilenos unieron sus fuerzas para repeler a los invasores, y Bernardo Higgins, de 35 años, tuvo su primera experiencia militar. A lo largo de 1813, O'Higgins ganó repetidas escaramuzas contra los realistas y se convirtió en un líder popular en Chile, para disgusto de Carrera. Sin embargo, en general, la guerra no iba muy bien para los chilenos. Y en noviembre de 1813, la Junta destituyó a Carrera como comandante en jefe y lo sustituyó por un tipo que tenía pinta de ganador, Bernardo Higgins. Pero dadas las circunstancias, ganar la guerra era una tarea difícil. Y O'Higgins pasó los meses siguientes intentando armar un esfuerzo bélico con escasez de hombres y dinero, y con el posible conflicto norte-sur listo para explotar en cualquier momento. Con la unidad de los chilenos deshilachándose una vez más, el virrey de Perú envió otra invasión en enero de 1814 que volvió a unirlos a todos. Carrera y O'Higgins dejaron a un lado sus diferencias y todos fueron a la guerra luchando contra las nuevas fuerzas españolas. Pero en junio de 1814 llegaron aún más fuerzas realistas y comenzaron a marchar hacia Santiago. O'Higgins estableció una línea defensiva con 1.700 hombres en la ciudad de Rancagua
con la esperanza de bloquear este avance realista. Pero al estar situado en un desfiladero, no era una posición ideal para la defensa, y su rival, slash aliado, Carrera, no mostró ningún interés en apresurarse a reforzar la posición, por lo que la desunión de los chilenos es en última instancia lo que los desharía. El 1 de octubre de 1814, miles de fuerzas realistas irrumpieron en Rancagua. Los hombres de O'Higgins lucharon durante 30 horas seguidas con la esperanza de que Carrera viniera en su ayuda. Pero cuando Carrera finalmente partió, fue derrotado en el campo y ni siquiera estuvo cerca de la ciudad. Con las defensas desmoronándose por todas partes, O'Higgins ordenó una retirada general, pero general es una forma bastante generosa de decirlo. O'Higgins ordenó a su caballería, alrededor de 500 hombres, que se agruparan y cabalgaran rápido en una columna a través de las líneas enemigas y luego se dispersaran, lo cual hicieron, y es un momento famoso y heroico, pero aunque la caballería podía simplemente cabalgar, la infantería realmente no podía hacer nada. Tenían órdenes de dispersarse, pero ¿cómo? Estaban rodeados. Los realistas rompieron las defensas y no se sentían misericordiosos. En esa batalla los chilenos tuvieron 600 muertos, 300 heridos y 400 prisioneros, lo cual se parece a la fuerza total de O'Higgins menos la caballería. Así que recuerden, chicos, si quieren vivir, únanse a la caballería. Así que las fuerzas realistas convergieron rápidamente y fueron capaces de tomar Santiago solo unos días más tarde, poniendo fin al gobierno de la Junta de Chile y convirtiendo toda esta época de 1810 a 1814 en una pequeña y discreta unidad histórica chilena llamada la Patria Vieja. Durante los 3 años siguientes, los realistas restaurados gobernarían Chile. Pero a raíz de esta reconquista, miles de refugiados patriotas cruzaron los Andes en dirección a Argentina, Bernardo O'Higgins entre ellos. Y allí encontrarían la enérgica ayuda de las huestes de José de San Martín, que reunió un cargamento de socorro de emergencia para los refugiados que llegaban, a todos los cuales veía como víctimas del despotismo y aliados listos para su campaña contra los españoles, planeada desde hacía mucho tiempo. Su compañero masón Bernardo O'Higgins se unió ahora al círculo íntimo de esa campaña. Así que esa era la situación tal y como Simón Bolívar la habría encontrado en septiembre de 1815, al concluir su carta desde Jamaica. Ahora, dado el tiempo de viaje y el retraso en las comunicaciones, por no hablar del hecho de que Bolívar tenía sus propios problemas a principios de 1815, es difícil decir exactamente lo que sabía acerca de lo que había estado sucediendo en Chile. Es decir, sabía que Chile había sido reconquistado. Ciertamente no lo insinuó cuando dijo que los chilenos tenían las mejores perspectivas de éxito en la independencia. Pero no había más tiempo para pensar en ello. La carta fue enviada al señor Collen y unos meses más tarde, después de un intento de asesinato fallido y la deprimente noticia de que Cartagena había caído, Bolívar se encontró viviendo en Puerto Príncipe. Y allí es donde lo veremos en el próximo episodio, mientras busca, siempre optimista y nunca pesimista, darle a la independencia venezolana otra oportunidad.